Escuchemos la palabra de Dios para hoy en los textos en contexto con el Padre José Antonio Chavarría. Bienvenidos a los textos en contexto. Hoy es jueves 14 de agosto. Celebra la iglesia hoy un santo, un mártir, presbítero y mártir, San Maximiliano María Kolbe. Merece la pena encomendarnos a su intercesión, este hombre que estuvo dispuesto a donar su vida para que otro viviera. Que su fortaleza y su deseo de hacer la voluntad de Dios también nos ilumine, nos anime a nosotros a dar testimonio de Cristo en el mundo. Nos ponemos en las manos del Señor. Ven Espíritu Santo a nuestra vida, ilumínanos, inspíranos, danos luces para tener la fuerza de vivir de acuerdo a la palabra que proclamamos, que meditamos, que oramos y que queremos hacer vida en nuestra vida. Amén. Hoy se nos propone el Evangelio según San Mateo, un texto largo. Se va a proclamar hoy del capítulo 18 en el versículo 21 hacia el capítulo 19 en el versículo 1. Vámonos al texto. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. El texto que hemos escuchado el día de hoy prácticamente que se explica solo. Se explica solo. El mismo Señor Jesús lo dice. Les he contado esta parábola, esta narración, y ocurrirá así con aquellos que no perdonen de corazón a sus hermanos. Y es que ocurre algo interesante y hoy, más que contextualizar, quisiera decir 2 palabras al respecto. Nos gusta buscar el perdón del Señor. Buscamos el perdón del Señor. Pero no siempre estamos dispuestos a perdonar a los demás. Ese es un tema que cada uno debería reflexionar para sí. Pedimos perdón a Dios por nuestros errores. Cuando deseamos reconciliarnos, las puertas de la misericordia de Dios están abiertas de par en par por medio del sacramento de la reconciliación, la confesión, la penitencia. Pero no siempre estamos dispuestos a perdonar al otro. Y Jesús quiere presentarnos un ejemplo de un hombre que debía muchísimo, es decir, no había cómo pagarlo, pero Cristo ha muerto por él y sus pecados han sido perdonados, redimidos. Y este hombre se encuentra con otro que le debe un amigo, que le debe un poquito, y este actúa sin misericordia ante su hermano. Es decir, Jesús ha pagado por nuestros pecados, los cuales no podíamos pagar. Era imposible que los pagáramos y Cristo pagó por ellos. Y muchas veces frente a una pequeña falta, alguna cosa que recibimos del otro,
Somos incapaces de perdonar, aunque nosotros sí gozamos del perdón de aquello que no podíamos pagar, que no se nos podía perdonar, que es Cristo quien lo ha pagado por nosotros. Hay que reconocer este llamado del Señor que nos invita a perdonar. Si nosotros hemos sido perdonados por algo que no podíamos pagar, ¿cuánto más nosotros debemos perdonar aquello que hacen nuestros hermanos, que es algo pequeño? El Señor nos dé la fuerza siempre de perdonar. No es sencillo, pero el camino cristiano es aquel que hacemos mirando a Jesús, siguiendo su palabra, y hoy nos está invitando a, como dice en el Evangelio, a perdonar siempre, 70 veces 7. ¿Y tú estás dispuesto, estás dispuesta a perdonar a aquel que te ha hecho algún daño? Que Dios te bendiga.